Fanfic que hubiera pasado si Gohan caía en el mundo de To Love Ru. Capítulo 16. Al despertarse el Saiyajin por la mañana decide apresurarse para ir a la escuela ya que tenía que hablar con Kotegawa sobre el caso. Mientras salía de su habitación se encuentra a Momo y recuerda su charla de anoche. Gohan se pone serio y le dice, debemos ir lo antes posible antes de que sea tarde. Momo dándole una sonrisa le dice, no tienes de qué preocuparte. Primero debemos reunir toda la información posible antes de actuar. Si vamos sin pensar podríamos causar daños colaterales que perjudicarían a los estudiantes de la escuela. Gohan se queda pensativo con una expresión de frustración. Se queda callado por un momento y también le encontraba razón en lo que dijo, así que decide hacerle caso en lo que dijo. Luego de desayunar e ir a la escuela, Gohan decide ir hasta donde estaba Kotegawa para comunicarle más sobre el nuevo asunto. Al llegar a la escuela se dirige hasta donde estaba ella para darle la noticia y se encuentra a Yami hablándole. Gohan pudo escuchar parte de la conversación, que era sobre un sentimiento que no podía entender Yami. Tras eso Gohan se acerca hasta donde estaban ellas dos y les saluda con su gran sonrisa y Yami al verlo se sonroja un poco porque al estar hablando de ese sentimiento que ella sentía y que Gohan estuviera en ese lugar le produjo un ligero descontrol en sus expresiones. El Saiyajin al llegar les cuenta sobre que estaba Rito y Momo metidos en el caso porque Momo tras sus especulaciones pudo saber lo que estaba pasando. Kotegawa estaba algo más tranquila al recibir apoyo, pero también preocupada porque Rito ahora ya sabía sobre el asunto de su asesinato. Tras eso Gohan le pregunta a Kotegawa si le había servido de algo lo que le había enseñado el otro día y ella responde, es bastante útil el usarlo. En la mañana pude hacer mejor mi trabajo y también pude estar atenta por si salía algo fuera de lo normal, pero no ha pasado nada. Aunque también es bastante difícil el estar concentrada en esto mientras estoy en clases. Gohan riendo le dice, es normal que te pase eso porque apenas ayer pudiste controlar esta habilidad de percibir las presencias. Es bastante común que estés muy agotada tras usarlo mucho, pero es mejor que no lo uses demasiado ya que supondría una gran carga a la cual aún no estás acostumbrada. Pero con práctica puedes percibir a las personas sin siquiera estar usando la habilidad de manera consciente. Luego de esa charla Gohan siente la presencia de Mea que estaba en la azotea junto a Rito. El Saiyajin se pone serio y les dice, tengo que atender un asunto urgente que acabo de recordar así que me despido. Tras eso Gohan se va caminando hacia el pasillo para ir a la azotea por las escaleras para no llamar la atención. Mientras caminaba él estaba al pendiente de que si había una variación en el nivel de poder de Mea él se teletransportaría para detenerla. Mientras con Kotegawa y Yami ellas dos estaban pensando sobre el repentino comportamiento de Gohan, pero son interrumpidas por Nana que les dice, disculpen pero estoy buscando a una amiga. Por cierto Yami, ¿has visto a Mea por algún lado? Tras decir eso Yami la recuerda y decide ponerse a buscar a Rito ya que tenía una idea de dónde podría estar ella. Mientras tanto Gohan ya había llegado a la puerta que daba con la azotea y decide ver cómo estaban las cosas y ve a Mea sobre Rito y decide ir a apartarla, pero se da cuenta que ella no se movía en lo más mínimo. Él se acerca para ver lo que estaba haciendo y que ella estaba mentalmente conectada con Rito a través de sus cabellos. El Saiyajin estaba intrigado por lo que estaba pasando en sus mentes y decide ver lo que estaba pasando. Al visualizar lo que estaba pasando los ve Lunatina y él se preguntaba el por qué estaban en ese lugar. El rato pasa y llega a un punto donde Mea menciona sobre un plan harem. Gohan le dio curiosidad sobre ese plan que había mencionado pero decide poner fin a lo que estaba pasando para que evitar un accidente. El Saiyajin se aparta para poder separarlos pero es interrumpido por Yami que le lanza un ataque a Mea y esta lo esquiva. Tras eso Yami le dice, es bastante impresionante la segunda generación de armas trans. Pueden conectarse a los cuerpos y mentes de los demás. Pero te advierto algo. Si lastimas a Yuki Rito te consideraré mi enemiga. Mea al levantarse le dice con una sonrisa, descuida hermana Yami. Jamás te quitaría a tu objetivo. Tras decir eso ella se va del lugar mientras que Gohan, que había esquivado el ataque sorpresa de Yami, estaba en los cielos ya que le daba curiosidad cómo sería una pelea entre ellas dos pero no pudo verlo. Tras ese momento todos vuelven a sus respectivos salones para dar comienzo a las clases de la mañana. Tras las clases Nana decide presentar a su amiga a los demás. Los demás se reúnen en el lugar acordado por Nana y decide presentarles a su mejor amiga. Tras eso Gohan y Mea se miran y Mea le sonríe diciendo, descuida que mi maestro me pidió no interferir en las decisiones de mi hermana Yami. Gohan escuchándola le dice, si es verdad lo que dices entonces no tienes de qué preocuparte.
Luego esa pequeña charla los demás le preguntan si ya la conocía y Gohan no sabía qué decir ya que debía ocultar lo sucedido en aquel día pero Mea les dice, lo conocí cuando él estaba acompañando a Miyamien por los pasillos. Los demás se sorprenden un poco de que ellos dos ya que conociesen pero Gohan algo inquieto decide quedarse callado para no complicar las cosas. Tras eso ella se presenta a los demás de una manera bastante amigable y después al presentarse a Rito Nana y Kotegawa se interponen diciéndole que él era una bestia pervertida y que no se acercara a él. Mea no les toma importancia al saber eso y les dice, eso es totalmente normal en los seres vivos así que no me importa. Tras decir eso se acerca a Rito y le dice, estoy bastante interesada en eso así que espero que me enseñes mucho de eso. Los demás se quedaron muy incómodos e impactados por la propuesta de Mea, mientras que Gohan solo estaba sentado en mantener la guardia alta por si se presentaba un problema. Luego de eso el director que estaba caminando con algo en sus manos que parecía un póster de alguien va mencionando a una tal Run, lo cual le llama la atención a Mea. Ella pregunta sobre esa persona y Nana le dice, ella es una cantante y estrella famosa que asiste a nuestra escuela. Además ella es una Memorize. Mea curiosa por ese nombre le pregunta qué era un Memorize y Nana le dice, un Memorize es una especie que posee dos géneros a la vez. Mea confundida le pregunta, ¿a qué te refieres con que tienen los dos géneros? Nana le responde, me refiero a que ellos al estornudar cambian de género entre un hombre y una mujer. Run es quien está la mayor parte del tiempo presente pero cuando estornuda ella intercambia a un hombre que se llama Ren. Supuestamente ellos son hermanos gemelos. Mea aún confundida dice, ¿un ser que puede cambiar entre un hombre y una mujer? No lo entiendo mucho. Tras eso Lala aparece de repente y dice, eso te lo puedo demostrar. Acompáñenme. Luego de eso Lala y las demás se dirigen hasta donde estaba Rito para convertirlo en mujer. Al llegar Gohan estaba acompañando a Rito mientras estaban conversando. Repentinamente Lala le llama la atención a Rito y este le mira y ve que le estaba apuntando con un arma rara para luego convertirlo en mujer otra vez. Tras transformarse Gohan queda impresionado nuevamente y dice, aún me cuesta pensar en cómo pueden cambiar el género de una persona con una máquina aunque sea temporal. Mientras tanto las demás se le quedan mirando al ver que Rito tenía un buen cuerpo de mujer. Rito estaba muy disgustado por eso y le pregunta a Lala por qué lo hizo y ella dice, era para mostrarle a Mea cómo funcionaba la habilidad de Run cuando ella estornuda. Pero no te preocupes que ahora te devuelvo a la normalidad. Al decir eso ella aprieta el gatillo nuevamente para volverlo hombre otra vez, pero no pudo porque la máquina solo tenía una sola carga. Ella y los demás se llevan una gran sorpresa al ver que la máquina ya no servía, lo cual hizo que Rito estuviera bastante incómodo y alterado, pero Lala le dice, descuida, no te preocupes. Solo hay que esperar un tiempo para que el efecto de la máquina termine. Rito no podía estar tranquilo por una razón, que era que si estaba Isaruyama le veía podría confundirlo, comenzar a perseguirlo al recordar la cita que tuvo con desde hace un tiempo. Rito estaba por explicarlo pero es interrumpido por Saruyama que les pregunta a todos si habían visto a Rito. Él se voltea para verlo y Saruyama le reconoce para luego comenzar a perseguirlo. Mea sale en persecución también de él al igual que Nana que iba detrás de ella. Gohan con Lala y Sairenji se quedaron mirando cómo pasaba todo y el Saiyajin dice, esto sí que es un problema. Tras eso ellos le van de la escuela para poder ocultar a Rito hasta que el efecto terminase. Mientras en la escuela Kotegawa fue a preguntar sobre los demás a Sairenji que se había quedado en la escuela. Ella le dice, Lala y Rito tuvieron que irse temprano por un inconveniente. Tras eso Risa que estaba en el salón le dice con un tono algo burlón, de seguro ellos se escaparon para tener un momento amoroso. Kotegawa al escucharla le dice, pues si es así prefiero que no lo hagan ya que perjudicaría sus vidas escolares en el futuro. Risa se impresiona por la reacción de ella y le dice, me sorprende que estés tan calmada luego de que Ta haya dicho eso. De seguro estás tranquila porque eres la amada del chico más popular de la escuela. Kotegawa al escucharla se altera mientras se sonrojaba y le pregunta, ¿cómo es que sabes eso? Risa mientras se reía ligeramente le dice, parece que le di en el blanco. Ahora es oficial que tú y Gohan están saliendo. Kotegawa se sonroja más y solo podía cubrirse el rostro de la vergüenza que sentía y las demás se reían porque habían averiguado algo muy interesante. Sairenji que estaba junto a ella se lleva una enorme sorpresa al saber que Kotegawa y Gohan estaban saliendo en esos momentos. Ella con sentimiento de derrota y frustración piensa en su cabeza, no lo puedo creer. Gohan que lleva un corto tiempo en este lugar ya tiene novia.
No puedo quedarme atrás mientras una de mis amigas ya está en la delantera. Mientras tanto con Rito y las demás que estaban en casa, Mikan estaba por salir y dando un suspiro les dice, está bien que hayan vuelto para evitar más problemas. Pero ¿por qué Rito está vestido de esa manera? Ella menciona la vestimenta de Rito porque él en su forma de mujer estaba vestido con un traje de sirvienta. Rito muy disgustado le dice, Lala me obligó a usarlo. Lala mientras sonreía dice, eso solo que Mea quería ver qué tan lindo era Rito en esta forma. Mikan intrigada dice, Mea. Tras mencionarla Rito es agarrado desde su pecho por Mea desde atrás y ella le sigue manoseando. Mientras eso pasaba Mikan les mira con cierta repulsión y dice, cada vez hay más bichos raros alrededor de Rito. Al decir eso ella mira a Gohan y le pregunta qué hacía aquí y él le dice, es solo que los seguí sin darme cuenta y terminé arrastrado en esto. Pero en su cabeza añade, además no puedo dejar a Rito solo con Mea. Por ahora ella ya no tiene las intenciones de acabar con él, pero no puedo descuidarme en lo más mínimo. Tras eso Mea comienza a lamer a Rito y él comienza a incomodarse por eso y Mikan no podía evitar incomodidad por eso. Luego de eso Nana le ofrece a Mea un té y ella acepta. Gohan trae el azúcar para que le pusiera a su gusto y Mea al recibirlo le pone al té varios terrones de azúcar, lo cual hace que Nana y Gohan le pregunten si de verdad se iba a tomar eso y Mea dice, me gustan las cosas dulces así que no tengo problema. Luego de eso ella se dispone a tomar y Selene se acerca por estar curiosa y Mea al verla se ofrece un poco, así ella aceptando y tomando un poco. Rito se acerca a Selene para decirle que no debía tomar eso, pero ella le escupe en el rostro porque el té estaba muy dulce para su gusto. Rito recibiéndole escupitajo de Selene salta en dirección a Nana que estaba detrás de él así cayendo encima de ella. Tras levantarse Rito por la caída Nana se levanta también pero tenía una expresión de frustración mientras se tocaba el pecho gritándole, así que esta es tu forma de burlarte de mí. Al gritar ella le persigue por toda la casa para al final abofetearle en el rostro. Gohan que estaba viendo todo dice, Nana sí que es de un gran carácter. Tras eso el Saiyajin se dirige a la puerta de la casa para irse pero los demás le preguntan por qué se iba y el Saiyajin les dice, voy a donde Kotegawa porque le prometí que saldríamos y hoy es un buen momento. Luego de decir eso Gohan se va de la casa para ir con Kotegawa mientras que los demás ven que él no perdía nada de tiempo con ella, pero Nana sentía que se estaba quedando atrás y sentía cierto disgusto por eso. Mientras tanto Gohan caminaba en dirección a la casa de su novia, estaba pensando en volver a usar la bolsa de dinero que le dio Whis hace mucho tiempo atrás. Mientras veía en contenido de la bolsa dice, hace mucho tiempo que no sacaba esta bolsa de dinero que me dio Whis. Al parecer una sola moneda es equivalente a mucho dinero según recuerdo cuando fui a un restaurante después de volver de mi entrenamiento. Al rato el Saiyajin ya había llegado a su destino y toca la puerta para ser recibido por la madre de Kotegawa que le pregunta, ¿o eres tú Gohan? ¿Se te ofrece algo? Gohan saludándola le dice, solo vengo por Kotegawa. Le prometí salir con ella y hoy es un buen día para hacerlo. La madre contenta por escuchar que su hija iba a tener una cita con su amado le dice que esperara un momento adentro de su casa y el Saiyajin aceptando entra para esperar en la sala. Mientras tanto la madre va corriendo hasta la habitación de su hija para darle la noticia. Al llegar ella abre la puerta de golpe y le dice a su hija de manera muy alterada, Yui tu novio está aquí para salir contigo y te está esperando ahora mismo en la sala. Kotegawa en eso se lleva una gran sorpresa por la repentina visita de su madre a su habitación, pero más aún al de ver que Gohan estaba esperándola en su propia casa para salir los dos solos. Ella comienza a arreglarse para estar preparada para ir con Gohan. Luego de un rato de espera Kotegawa ya estaba lista para salir. Al bajar ve a Gohan esperándola en la sala de su casa y al llegar hasta donde estaba él le dice, lamento haber tardado tanto. Gohan al verla le da una sonrisa y dice, descuida. Ahora que ya estamos listos es hora de salir. Tras eso los dos salen para pasar el día y mientras caminaban por la calle Kotegawa le pregunta a Gohan, ¿y qué vamos a hacer hoy? Debiste haberme llamado antes para pensar las cosas. Gohan sonriendo mientras saca la bolsa de dinero que recibió de Whis le dice, lo que tú quieras. Puedes pedirme lo que desees. Kotegawa curiosa por el comentario de Gohan le dice, descuida no voy a pedir mucho. Con estar contigo es más que suficiente. Luego ella mira la bolsa que tenía el Saiyajin en su mano y le pregunta, por cierto, ¿qué es esa bolsa que tienes en tu mano? Gohan abriendo la bolsa mientras le muestra el contenido dice, esta es una bolsa que me dio Whis cuando me entrenó para ser un dios. Dijo que era un regalo de su parte por ser especial.
No lo entendí muy bien, pero solo he usado una moneda desde que volví a este mundo y desde entonces no lo he necesitado. Pero por ser hoy creo que estaría bien el usarlo para nuestra cita. Kotegawa mientras le escuchaba estaba mirando el interior de la bolsa que tenía un montón de joyas que parecía un tesoro muy valioso. Ella se asombraba por lo que tenía Gohan y le pregunta, ¿cómo es que tu maestro te dio todo esto? ¿Acaso es todo su dinero? Gohan intrigado por su pregunta le dice, no es todo su dinero. Él le dijo que era un pequeño regalo de su parte. Además al ser el guardián de un dios supongo que tiene mucho dinero. Kotegawa se quedaba impresionada de que Gohan tenía una parte de un tesoro de los dioses. En eso Gohan estaba pensando en dónde llevarla para su cita y recuerda algo que vio en la televisión hace unos días. El Saiyajin le toma de la mano y le dice mientras caminaban, ya sé dónde iremos. Kotegawa curiosa por la idea de Gohan le pregunta, ¿a dónde iremos? El Saiyajin sonriéndole le dice, iremos a esos restaurantes que vi en la televisión. Tras decir eso Gohan termina llevándola a un restaurante de alta categoría. Kotegawa no podía creer que Gohan le haya traído a un lugar como ese y muy impactada ella le pregunta, ¿así que esto era lo que estabas mencionando cuando viste ese comercial en la televisión? El Saiyajin sonriéndole le dice, así es. Este es un día que quiero que recuerdes así que no hay mejor lugar que este. Ella dando un suspiro le dice, veo que no conoces los límites. Está bien entremos pero mantener la compostura porque este es un lugar donde hay que tener buenos modales. Gohan con confianza le dice, descuida. He estado estudiando sobre lo que hay que hacer en lugares como este así que no te preocupes. Tras decir eso los dos entran al lugar y pasada una hora los dos habían terminado. Al momento de pagar Kotegawa ve la cuenta y ve que era un dineral lo que habían comido. Ella se pone muy pálida al verlo y Gohan por curiosidad también ve el papel y para calmar las cosas él usa la bolsa que le dio Whis y sacó un cristal realmente raro. Al momento de pagar el Saiyajin le da ese cristal al mesero. Él recibe el pago del Saiyajin y se da cuenta de que lo que le había entregado era un objeto de un valor altísimo. El camarero le pregunta al Saiyajin, disculpe estimado cliente. ¿Me puede decir por qué me entrega esto? Gohan malentendiendo la situación le pregunta, ¿acaso hice algo mal o al darle eso? El camarero tratando de aclarar el asunto le dice, disculpe señor pero creo que me malentendió. A lo que me refiero es que ¿por qué me da algo tan valioso como forma de pago? El Saiyajin comprendiendo la situación le dice, así que es eso. Pues porque pensé que me pedirían mucho dinero por esta comida ya que me han contado que este tipo de lugares son bastante caros. Tras eso el camarero algo impresionado le dice, pues en cierto punto es verdad. Pero creo que usted estimó de manera muy exagerada la escala que tienen este tipo de restaurantes. Además al pagar con este objeto usted podría comprar toda la comida del restaurante. El Saiyajin escuchando lo que dijo se pone entusiasmado y le dice, ¿entonces podría comer todo lo que quiera? El camarero mostrando una sonrisa le dice, en efecto estimado cliente. Solo pida lo que usted quiera. El Saiyajin se pone muy contento pero luego recuerda que le prometió a Kotegawa comportarse y le mira para saber si le dejaba. Ella dando un suspiro para luego sonreír le dice, no me molesta que comas como siempre. Esa parte de ti es lo que me gusta. Tras decir eso el Saiyajin le pide todos lo del menú y el camarero le dice que estará pronto. Tras eso el camarero se dirige a la cocina y le muestra la joya al chef y se oye un grito. Luego de eso comienzan a salir platos de todo tipo hasta donde estaba Gohan y él se los comía a una gran velocidad. Los clientes que estaban en el lugar se preguntaban quién era ese joven. Uno de ellos que había visto lo que había hecho el Saiyajin dice, vi a ese chico sacar un cristal realmente raro. Parecía un rubí pero su calidad era algo que nunca antes había visto antes. Los que le escucharon quedaron muy asombrados de alguien tan joven pudiera tener algo tan valioso y usarlo de manera tan natural como pagar con monedas. Tras unos minutos el Saiyajin queda totalmente satisfecho y la clientela al igual que los trabajadores quedaron con la boca abierta al ver el apetito de Gohan. Luego de eso Kotegawa y Gohan salen del lugar y mientras caminaban Kotegawa le dice a Gohan, nunca que canso de ver cómo son las situaciones contigo cerca. Siempre es tan divertido estar cerca de ti. Gohan solamente se limitaba a darle las gracias y tras eso los dos deciden disfrutar el resto del día hasta la noche terminando el parque. Mientras caminaban por el lugar ven a Rito y a Run en unas bancas. Kotegawa se acerca un poco para poder saber lo que estaba pasando. Mientras se acercaba ve a Run recostada en la banca y a Rito de pie al lado de ella. Kotegawa malentendió la situación y piensa que estaban haciendo algo indebido.
Ella decide ir para detenerlos y en eso Gohan le sigue porque sentía una perturbación en la presencia de Run, lo cual le hizo preocupar. Mientras los dos iban en dirección de Run y Rito, se dan cuenta de que Nana estaba haciendo lo mismo mientras dice, ¿qué crees que le estás haciéndole, maldita bestia? Gohan y Kotegawa se dan cuenta de que era ella y le preguntan qué hacía en el mismo lugar que ellos. Nana les pregunta lo mismo y Kotegawa le dice, estoy en una cita con Gohan. Nana se sonroja un poco al pensar que ellos dos estaban en una cita, pero se dejó llevar por su imaginación y terminó pensando en algo innecesario. En eso Rito se da cuenta de que sus amigos estaban en el lugar y les pide que le fueran a ayudar. Gohan se da cuenta de que tenía razón en lo que había sentido desde un principio. Al estar todos cerca se dan cuenta de que Run estaba en un estado muy preocupante. Rito con un tono preocupado le pregunta a Gohan, ¿puedes curarla con tus poderes? Gohan con una expresión de frustración dice, me temo que no puedo. Los demás le preguntan por qué y el Saiyajin les dice, normalmente cuando se trata de una enfermedad los órganos tienden a varias partes de su estructura. Pero esto no se aplica para este caso. Más bien siento como si su presencia se estuviera dividiendo. Los demás confundidos le preguntan sobre eso y el Saiyajin responde, es como si a partir de su esencia se estuviera creando otra para luego expulsarla. Los demás comprenden lo que el Saiyajin les había explicado. En eso Rum comienza a brillar, lo cual les preocupa aún más su estado. Luego de un momento ellos se calman luego de unos segundos y comienza a brillar aún más para luego salir disparada siendo atrapada por Gohan y en la banca donde estaba recostada estaba Ren. Los demás no comprendían lo que estaba pasando enfrente de ellos, pero Yami, que estaba en el lugar acompañándolos, tenía una enciclopedia la cual estaba leyendo y comienza a explicar diciendo, este suceso es bastante conocido entre los memorais. Cuando llegan a la adultez ellos comienzan un proceso denominado metamorfosis. En el proceso su lado femenino y masculino se separan para ser seres independientes. Felicidades Rum por ser finalmente una adulta. Los demás que la escucharon la felicitaron y Gohan se le acerca y le dice, eres realmente lista Yami. Qué bueno que estás aquí. Al decir eso Yami cubre su boca con el libro mientras aún estaba abierto para luego dibujar una sonrisa en su rostro. Mea se percata de esto y comienza a interesarse en ese sentimiento que su hermana había demostrado. Tras ese suceso pasa unos momentos y todos se van a casa y Gohan decide acompañar a Kotegawa hasta su casa. Mientras caminaban los dos se ponen a conversar sobre lo que hicieron durante su cita. Cuando llegan Gohan se despide de ella para luego irse de vuelta a casa. Mientras tanto en otro lugar Mea estaba en el bosque esperando a alguien que sería un impulso para el plan Darkness que fue sugerido por su maestra. Cuando el individuo llega este destroza algunos árboles mientras aterrizaba. El individuo luego de salir resultaba ser una mujer que fue contratada por la maestra de Mea. Cuando ella se acerca le pregunta y Mea si era Némesis y Meo responde que solo era la representante de su maestra. La mujer no se lo toma muy bien y solo se limita a hacer el trabajo que le encomendaron. Al irse Mea sentía un gran desagrado por la mujer por su carácter. Pero la maestra le interrumpe diciendo, ella es Senda la tirana. Antes era una gran asesina pero cuando se encontró con la oscuridad dorada conoció el sabor de la derrota. Y con el tiempo comenzó a crecer su deseo de venganza. Así que ella es el sujeto perfecto para despertar los instintos de Yami para que luego mate a Yuki Rito. Mea al escucharla se queda pensativa y la maestra se percata de eso y le pregunta por qué se comportaba así y Mea responde, es solo que me pregunto cómo reaccionaría Nana al ver a Yami matar a Rito. La maestra se da cuenta de lo que quería decir y le contesta, no debes de preocuparte por esas personas. Tú eres un arma que tiene un solo propósito. Recuerda que solo debes vivir en la oscuridad. Tras decir eso Mea le da una sonrisa a su maestra diciendo, como usted diga maestra. Mientras tanto Gohan estaba volviendo a casa un poco más tarde ya que Rito le pidió de favor ayudar con algunas cosas a su padre. Mientras caminaba Gohan se encuentra con Yami que también estaba caminando. Gohan le pregunta qué hacía a esas horas de la noche y Yami responde que venía a dar un paseo luego de estar con Mikan un rato. El Saiyajin le propone que caminara juntos por un rato para hablar y Yami ruborizándose un poco termina aceptando. Mientras caminaban los dos Yami le contaba lo que hizo con Mikan durante su estadía. Gohan le felicita fe que haya estado con su amiga por un buen rato. Tras eso el Saiyajin le dice, veo que te has llevado muy bien con Mikan últimamente. Desde que llegué a este lugar tu amistad con Mikan ha mejorado mucho. Tal vez sea porque Mikan te ve como es una hermana. Yami escuchando las palabras de Gohan se lleva una sorpresa y le pregunta, ¿como una hermana?
Gohan asiente con la cabeza diciendo, más bien ella te ve como una hermana mayor, por lo cual deberías estar feliz de eso. Además estoy contento de que ahora tenga a alguien con el que confiar. Al decir eso Yami sentía felicidad al darse cuenta de que había alguien que le admiraba y alguien quien le apoyaba. Ella lo único que pensaba era en disfrutar ese momento por el resto del día. Luego mientras llegaban a un parque ellos dos sienten que alguien la atacaba y se apartan para evitar el impacto. Luego de eso ellos se dan la vuelta para saber de quién se trataba y al ver Yami se da cuenta de que era Senda. Gohan confundido por ese momento le pregunta quién era ella y Yami mientras estaba en posición de pelea al igual que Gohan le dice, ella es alguien con quien me enfrenté hace un tiempo atrás. Ella es alguien quien se especializa en los ataques con precisión a través de su látigo además de contar con telequinesis. Gohan asombrado por eso le pregunta, ¿entonces es más fuerte que Osisu? En eso Yami le responde, no ni es más fuerte que ella. Tras eso Senda que estaba frente a ellos les dice, en efecto no estoy orgullosa de mi poder sino de mi precisión. Además a pesar de que mi poder no sea tan grande es bastante efectivo contra personas que están inconscientes. Tras decir eso ella alza la mano para luego ver que tenía controlada a Mikan. Los dos se impactaron al verla siendo controlada. Gohan al verla se enfada al saber que su preciada amiga estaba siendo manipulada por alguien malvado, mientras que Yami sentía dolor en su pecho al ver a su mejor amiga siendo controlada. Tras eso Enda obliga a Mikan a atacar a Yami, pero Gohan se pone en medio para evitar eso. Yami le pregunta por qué hizo eso y Gohan serio responde, no es correcto que dos chicas se peleen y más aún si son dos amigas muy cercanas. Déjame lidiar con esto para no causar daños entre las dos. Yami estaba frustrada por ver que Gohan se haría cargo de sus problemas y solo pudo quedarse callada. Senda se molesta por la actitud de Gohan y le dice, veo que tienes agallas al meterte en mi venganza. Si tanto quieres morir pues te haré ese favor. Gohan aún enfadado con Senda por lo que había hecho decide hacer entrar en razón a Mikan sin recurrir a la violencia. Mikan siendo controlada le da un golpe a Gohan pero él lo detiene con sin ningún problema. Mientras le daba golpes a Gohan él hacía lo posible para que entrara en razón. Mientras lo hacía él decide ver en el interior de Mikan y se da cuenta de que ella estaba sufriendo por dentro al no poder detenerse. Mientras pasaba eso Senda se molesta y decide usar más poder sobre Mikan para que tuviera más fuerza. Gohan se da cuenta de eso y le dice a Senda que se detuviera pero ella no le hace caso y aumenta aún más el efecto. Gohan viendo lo que hacía sentía como la fuerza de Mikan aumentaba cada vez más con cada golpe. Luego de unos golpes el Saiyajin se da cuenta de que ese poder estaba destruyendo el cuerpo de Mikan por dentro y le dice a Senda que parara con esto pero ella no hace caso. En eso a Mikan le comenzaba a salir sangre de su boca y su nariz lo cual hizo que Mikan le gritara a Gohan que parara contestó. El Saiyajin escuchándola trata de pensar en alguna solución y mientras lo hacía se da cuenta de que Mikan en su interior estaba soportando un gran dolor mientras trataba de detenerse. Gohan no podía soportarlo más y en un intento desesperado le pone su mano en el estómago de Mikan para luego usar un impulso de ki para dejarla inmovilizada. Tras eso Gohan logra dejarla inconsciente, así ella cayendo y siendo atrapada por Gohan. El Saiyajin al atraparla dice, aguantaste bien Mikan. Ahora puedes descansar. Tras decir eso Yami se dirige hasta donde estaban los dos, pero luego se percata de que Gohan estaba emanando una energía muy poderosa mientras decía, ¿cómo pudiste? ¿Cómo te atreves a herir a mis amigos? Senda poniendo una cara engreída mientras se burla dice, ella es solo un humano. Puedo usar tantos como quiera como si fueran marionetas baratas. Gohan enfureciéndose cada vez más dice, no te lo perdonaré jamás. Tras decir eso el suelo comienza a temblar y a agrietarse. Los escombros que sobresalían comenzaban a elevarse y mientras eso pasaba Gohan se levanta bastante furioso y se dirige hasta donde estaba Senda. Mientras eso pasaba Mea estaba observando todo lo que estaba pasando desde la cima de un edificio que estaba cerca y se queda impresionada por el poder que estaba expulsando Gohan. Mientras tanto el Saiyajin cada vez se enfurecía más mientras decía, primero vienes hasta este planeta para buscar venganza. Luego metes amiga en tu pelea. Y por último te piensas que puedes hacer lo que te plazca solo por tener un poder poco común. Con todo eso no pienso perdonarte aunque supliques por tu vida. Tras decir esas palabras Gohan comienza a transformarse en Super Saiyajin en frente a las demás lo que hace que ellas se lleven una enorme sospecha a verlo con esa apariencia. Mientras Gohan se transformaba Senda tratando de mantener la compostura se burla diciendo, no creas que con cambiar un poco tu apariencia podrás hacerme frente.
Luego de esas palabras Gohan dice, acabaré contigo. Tras decir eso él grita de furia y crea un gran cráter al transformarse. Al terminar Gohan había adoptado la forma del Super Saiyajin 2 por la ira que sentía. Senda que estaba enfrente del Saiyajin ve sus ojos y se queda paralizada al ver la ira que transmitía. Sentía como si estuviera enfrente de una bestia con sed de sangre con un poder inimaginable. Mea que estaba mirando desde lejos también sentía miedo al verle los ojos a Gohan. Mea comenzaba a temblar a lo cual ella se preguntaba por qué lo hacía. Ella no podía creer que por primera vez alguien le hacía temblar de esa manera, pero más aún el saber que aún al no estar frente a Gohan podía sentir miedo. Yami, que había salido del radio de la explosión de poder de Gohan al estallar de ira, podía ver a alguien totalmente diferente. Veía como el amable Gohan que él conocía se había vuelto en un ser con una mirada fría y asesina. Senda, estando enfrente del Saiyajin, se da cuenta del poder abrumador que tenía y le comienza a pedir que se detuviera, pero Gohan no le hacía caso y solo caminaba lentamente hasta donde estaba ella. En un acto desesperado Senda lanza una nube de humo especial que le permitía ocultar su presencia además de evitar ser vista. Ella aprovecha la oportunidad para escapar al bosque, pero al darse vuelta ve a Gohan frente a frente y esta se queda quieta al verlo tan de cerca. Sendo sintió tanto miedo que comenzó a orinarse. Gohan viéndola solo dijo, eres lamentable. Tras decir eso Gohan la agarra del cuello para estrangularla y verla sufrir. Ella comenzaba a ahogarse y a ponerse pálida por la fuerza que usaba Gohan en eso. Yami, que estaba mirando cómo Gohan la torturaba, comenzaba a sentir miedo por eso y lastima por Senda. Yami decide ponerle fin al acto, corriendo en dirección donde estaba Gohan para pararlo. En eso Gohan estaba creando una esfera de luz en su palma derecha y mientras lo hacía dice, muere. Al decirlo Senda comenzó a llorar por el miedo interminable que sentía, pero son interrumpidos por Yami, que le gritaba a Gohan que se detuviera de una vez. Tras decir eso por parte de Yami, Gohan recobra la conciencia al estar cegado por la ira y termina soltando y Senda dejándola casi desmayada por lo que le hizo. Gohan, volviendo a su estado base, le dice a Yami, lamento que hayas visto eso. Al decirlo ella se lanza para abrazarlo y le dice mientras lloraba, no quiero verte así de nuevo. Me daba mucho miedo al ver al amable Gohan convertirse en eso. No quiero que lo vuelvas a hacer. Gohan, abrazándola también mientras le acariciaban la cabeza, le dice, lo prometo. Tras decir eso Gohan se aparta de Yami de manera delicada para luego ir hasta donde está Senda y decirle, si vuelvo a verte por aquí, la próxima vez te daré un castigo peor que la muerte. Tras decir eso el Saiyajin Senda se desmaya del miedo. Tras eso Gohan y Yami van hasta donde está Mikan y al llegar la ven en un mal estado. Gohan al verla se culpa por permitir que estuviera en ese estado, pero Yami, para calmarlo, le dice que no era su culpa. El Saiyajin al escucharla le dice, al menos debo curarla. Es lo mínimo que puedo hacer como disculpa. Al decir eso Gohan pasa a su estado divino para luego sanar las heridas que tenía Mikan de manera rápida y segura. En eso Mea, que aún estaba de espectador, veía como Gohan había adoptado una nueva forma la cual tenía un aspecto diferente a la anterior. Mientras tanto Gohan estaba curando a Mikan y al cabo de unos segundos ella finalmente despierta. Ella pregunta por qué estaba en ese lugar, pero solo recibió un abrazo de Yami, la cual dijo, me alegra que esté bien Mikan. Tras eso ella se asombra al ser abrazada por su amiga y luego de eso Yami le ayuda a levantarse preguntándole si estaba bien y Mikan responde que estaba bien. Luego Yami ve a Gohan y le da las gracias haciendo una reverencia en señal de respeto. Gohan le dice que no se preocupara de eso. Yami le pregunta al Saiyajin sobre lo que harían con Senda y él responde, contactaré con Sastin para que se haga cargo a alguien con autoridad. Tras eso los dos acompañan a Mikan hasta su casa para cuidarla. Al llegar los demás estaban preocupados por Mikan al ver que estaba llegando tan tarde. Rito, que estaba muy asustado, le hace un montón de preguntas a su hermana sobre su estado. Gohan y Yami veían como todos se preocupaban de ella y al rato los demás también les preguntan lo mismo y Gohan dice, solo estaba caminando de vuelta y por el camino me encontré con Yami, así que nos pusimos a hablar mientras caminábamos. Además pensaba en que si Yami podría quedarse hoy en casa. Al decirlo Rito se preguntaba si en verdad podría, así que le pregunta a Mikan, pero ella sin dejarlo decir algo deja que Yami se quedase. Tras eso los demás se dirigen a la sala para comer todos juntos. Al terminar todos se dirigen a sus habitaciones para dormir. Gohan al llegar se acuesta en su cama y mientras tanto pensaba, hoy por mi exceso de confianza salió herida una amiga mía. La próxima vez que pase no voy a dejar que vuelva a suceder lo mismo. Tras decir eso el Saiyajin se dispone a dormir para empezar mañana sin preocupaciones.